Buenas a todas ustedes y todos ustedes. Mi nombre es Vicente Monleón Oliva. Soy doctor en investigación en didácticas específicas por la Universidad de Valencia, funcionario de carrera para el Cuerpo de Maestros y de Maestras de la Educación Infantil en la Generalitat Valenciana, preparador y coordinador de la especialidad de Educación Infantil en la Academia de Oposiciones Innova Opositando, complementando mi aspecto profesional como tallerista de inglés y de memoria en la Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques a través de la empresa de actividades extraescolares EP Servicios Educativos, con la que también trabajo coordinando actividades extraescolares. Y en esta ocasión vengo a presentar una videocomunicación titulada LOBA, creación de una ópera en educación infantil para Cibartes 2025, es decir, para el tercer Congreso Internacional de Artes, Hagamos Arte y Educación, no la guerra. Aquí les presento el índice que se va a seguir a lo largo de esta presentación, el cual queda centrado en abordar el planteamiento didáctico del proyecto LOBA, tanto a nivel de contextualización como de metodología, pero sobre todo ahondando en esas propuestas didácticas que se llevan a cabo a lo largo de esta práctica, para finalmente cerrar con unas breves conclusiones sobre lo que se ha alcanzado con este proyecto en relación al alumnado. En cuanto a los conceptos clave, por un lado, resulta sumamente significativo destacar el concepto de educación artística. En segundo lugar, complementándolo con el de la musicoterapia, como una de las partes inmersivas dentro de la propia educación artística. Y finalmente, ahondar en el concepto de LOBA, entendido como un proyecto, como una perspectiva metodológica e incluso como un procedimiento de enseñanza-aprendizaje para llevar a cabo en las aulas. Partiendo del concepto de educación artística, se destaca la publicación de Huertas en el año 2010, quien destaca que la propia educación artística debe ser entendida como un campo propio, es decir, como un concepto que no debe entenderse nunca como el resultado de los términos de educación y de arte, sino como un nuevo paradigma que surge a partir de la existencia de estos dos, creando un nuevo entorno, creando un nuevo concepto. En segundo lugar, se destaca el concepto de musicoterapia, y en esta ocasión se recurre a la publicación de Oslé Rodríguez en el año 2011, quien destaca que los efectos de la música pueden llegar incluso a tener unos factores o unas consecuencias a nivel terapéutico. Es decir, la musicoterapia se basa en el uso de la música con unos fines terapéuticos para conseguir mejorar el bienestar de las personas que están atravesando una casuística médica concreta, un trastorno determinado y demás. Lo que ocurre es que los estudios más recientes publicados en el ámbito de la educación o de la educación artística vienen a determinar que si la musicoterapia funciona con pacientes que tienen unas patologías o unas casuísticas concretas, los beneficios pueden ser extrapolables a toda la población en general, incluso al alumnado que no presenta ningún tipo de trastorno o ningún tipo de diversidad específica al respecto. Y es por ello por lo que cada vez tiene una mayor presencia en las aulas y sobre todo cada vez es más abordada desde el campo de la educación artística. Finalmente se llega al concepto de LOBA, que como bien les he anticipado, hace referencia a un concepto metodológico o un enfoque de enseñanza-aprendizaje que es llevado a cabo en las aulas. De hecho, es un proyecto que tiene fundamento propio e incluso hay publicaciones al respecto, como es la de Moya López en el año 2012, que destaca que LOBA es un proyecto interdisciplinar el cual ayuda a desarrollar diferentes disciplinas o áreas o incluso ámbitos del currículo. Pero va mucho más allá, porque realmente LOBA lo que se pretende, o lo que pretende LOBA con este proyecto es enriquecer los aprendizajes, apostando por dotar al alumnado de herramientas para ser competentes a nivel social, moral y cívico. LOBA es un proyecto que pretende o sigue la dinámica de conseguir crear una ópera desde cero con el alumnado, consiguiendo que el propio alumnado de las aulas sea el motor del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, sean los protagonistas y las protagonistas. A partir de aquí se contextualiza esta propuesta de llevar a la práctica el proyecto LOBA. En este caso, en primer lugar se hace referencia al proyecto LOBA del Teatro Real de Madrid. Es una iniciativa que surge a partir de este entorno en el cual se crea una programación para poder llevar a la práctica este proyecto de creación de una ópera en aulas desde la educación infantil hasta la educación secundaria obligatoria, estableciendo unos parámetros y unos procedimientos marcados y pautados para que cualquier profesional de la enseñanza pueda ejemplificar o llevar a cabo este producto final.
siguiendo todos estos pasos establecidos. En la Comunitat Valenciana, a través de la propia Consellería de Educación, Cultura y Deporte y de los CEFIRES, o más bien actualmente el CEFIRE único que se encarga de ofrecer formación al profesorado, se crean este tipo de dinámicas formativas para las plantillas docentes para que puedan nutrirse de los pasos en los que se desglosa la programación del LOVA y poder ir aplicándolo en sus aulas. De hecho, la programación, hay dos tipos de programación o de formación relacionada con el proyecto LOVA. Por un lado, un seminario intensivo de verano en el que en una semana el propio profesorado crea una ópera, siendo ellos y ellas los protagonistas y las protagonistas, y por otro lado está el Kursminari anual, de septiembre a junio, en el que se recibe una sesión formativa mensual para recibir dinámicas y sobre todo para seguir los pasos de esa programación que hay que llevar a la práctica a lo largo del siguiente mes, que es precisamente esta propuesta formativa la que se está llevando a cabo en el CEI Benjamín Benlloch, en el cual imparto docencia como maestro de educación infantil en el sistema público. Y todo ello a través de un proyecto de innovación e inclusión educativa, es decir, de uno de los pies en los que se sustenta nuestro colegio, que es la educación basada en el ámbito teatral. A nivel de metodología LOVA, porque como ya bien les he anticipado anteriormente, LOVA puede ser entendida no solo como un tipo de proyecto, sino como una propuesta metodológica o una propuesta de intervención educativa para llevar a cabo en las aulas. Por un lado, hace referencia a la capacidad integradora que tiene el propio proyecto de LOVA, es decir, es un proyecto que no surge únicamente desde la tutoría o no surge únicamente desde una de las disciplinas o áreas del currículum, sino que debe de impregnar todos los elementos del mismo y que debe de complementarse a nivel multidisciplinar. De hecho, tiene que realizarse en el horario lectivo y está programada para ser implementada a lo largo de todo un curso escolar. Es el tiempo que se necesita para poder llevar a cabo el desarrollo de la creación de la propia ópera, con todo lo que ésta conlleva. Y finalmente se destacan 5 líneas de actuación que sigue el proyecto. Una de las más importantes es la de la identidad, la primera de todas, con la formación de la compañía. En primer lugar, el alumnado toma conciencia de su propia identidad como individuos, de la identidad que tienen en relación al grupo al que pertenecen, y a partir de ese sentimiento y cohesión del grupo pueden crear la compañía. A partir de aquí entra en juego la participación de las familias, el desarrollo de las diferentes profesiones que tienen que conocer para poder desarrollar unos roles en la creación de la ópera, no únicamente como actores y como actrices, sino también como compositores y compositoras, como técnicos y técnicas encargadas de luces e iluminación, como maquilladores y maquilladoras, encargados y encargadas de vestuario, etc. Todo esto va encaminado a crear una ópera, seleccionando el tema, la trama, produciéndola, ensayando y finalmente estrenándola a final de curso. Y una vez el proyecto se da por culminado, se lleva a cabo la evaluación del mismo. En este caso, el proyecto que se va a compartir, la propuesta didáctica en concreto, de la cual les voy a hacer mención, está en la primera fase, es decir, se ha llevado a cabo la parte de identidad y se está desarrollando esa parte de creación de la ópera, teniendo ya establecido el tema y estando elaborando la propia trama del mismo. De hecho, las primeras propuestas didácticas que surgen son las de la introducción a la ópera, y para ello se recurre a un vídeo de YouTube el cual se centra en la ópera para niños y niñas conociendo a Verdi, en el cual se aproxima al alumnado sobre qué es una ópera. Y también se inicia un debate en asamblea a través del cual los niños y las niñas pueden dar su opinión sobre qué creen que es una ópera o a qué creen que se puede parecer. Después de esta reflexión grupal, el alumnado se siente motivado para poder iniciar la propia ópera en este curso 24-25. A partir de la presentación del concepto de ópera, empiezan a desarrollarse las dinámicas para cohesionar al grupo, que todo este se sienta, o que individualmente, mejor dicho, se sientan parte de un todo para poder finalmente llegar a constituir esa compañía de ópera. Y para ello se llevan a cabo unos retos, los retos LOVA. Consisten en distribuir una cuantía de lobas que hay que decir en función del número de niños y niñas que hay en el aula. El aula para la que se presenta esta propuesta está formada por un total de 12 menores, por lo que tienen que conseguir a lo largo del curso escolar ser capaces de repetir 12 veces loba sin solaparse entre ellos. La dinámica ocurre en gran grupo, todos y todas sentados y sentadas en gran círculo en la zona de la asamblea, y deben de ir diciendo el término loba sin solaparse unos a otros, ni unas a otras. No obstante, en el momento en el que estamos atravesando el curso se ha llegado a poder decir 6 veces el término loba sin repetirse, por lo que estamos incluidos en la mitad del cumplimiento de este reto.
Otras dinámicas, por ejemplo, es la de la dinámica grupal de las piedras. También en círculo se les ofrece un regalo al alumnado para introducirse de una manera mucho más agradable en la dinámica. Este consiste en una piedra para generar una relación entre la identidad personal, la identidad grupal y también la pertenencia a una comunidad basada en los principios de medio ambiente, respeto a la naturaleza, ecologismo y demás. La dinámica consiste en el regalo que se les ha ofrecido, tienen que protegerlo. Y la manera de protegerlo es prestarle atención y no distraerse durante la dinámica mientras están escuchando música. Lo único que ocurre es que en el momento en el que se distraen de ese cuidado o interactúan con alguien más dentro del grupo, la piedra se les quita. Nuevamente, si vuelven a concentrarse en la tarea, se les vuelve a devolver. Una vez se ha terminado con esta dinámica y se les ha enseñado que están capacitados y capacitadas para proteger el elemento que se les ha entregado, se les permite decorarlo, incluir su nombre y finalmente guardarlo en la zona de la asamblea como un elemento más de presencia de ese loba en nuestras rutinas diarias. También técnicas de cohesión grupal son los masajes que se efectúan por parejas, incluso dinámicas de conocimiento como la técnica de la sábana. Se divide a la clase en dos mitades y se crean dos filas, una enfrente de la otra, separadas por una sábana, de manera que cada vez que se levanta la sábana, los dos niños o las dos niñas que estén unos enfrente de otros o de otras tienen que pronunciar el nombre de quien está enfrente antes de que lo haga la persona contraria. Al final gana una mayor puntuación quien es capaz de decirlo de manera más rápida y correcta. Seguidamente, y complementariamente a todas estas propuestas de cohesión de grupo, aparecen las dinámicas de autoconocimiento. Para ello, en primer lugar, se recurre a los espejos. En el aula de 4 años, que es el entorno donde se desarrolla esta propuesta, tenemos un espejo en el cual se genera una dinámica en la que se les enseña que todo lo que se emite al espejo, este nos lo va a devolver, estableciendo una metáfora con la propia vida y con la importancia de sonreírle a la vida para que ésta nos devuelva esa alegría. A partir de aquí se establecen dinámicas por pareja, también en gran grupo, en las que se tiene que imitar los movimientos que la persona que tenemos delante nos está emitiendo. Y finalmente una dinámica vinculada también con el espejo para que ellos y ellas se empoderen y se den cuenta de que son las personas más importantes del mundo. Se incluye una caja con un espejo dentro y se les dice que dentro de esa caja van a encontrar a la persona más importante del mundo, pero que no tienen que decir nada a nadie porque puede que esa persona sea diferente para cada uno o cada una. A medida que la van abriendo de manera individualmente, ven su propio reflejo dentro de la caja, motivándose así al respecto y sobre todo generando un empoderamiento personal con respecto a la importancia que tienen y que van a tener dentro del desarrollo del proyecto LOBA. Finalmente se efectúa una dinámica relacionada con el respeto hacia la diversidad racial y étnica y sobre todo a través de la pigmentación de la piel. Se les ofrecen diferentes posibilidades y también se les ofrece una escala de colores de pigmentación para la piel en la que tienen que encontrar la tonalidad propia y a partir de diferentes colores ofrecidos tienen que producir mezclas hasta llegar a encontrar aquella tonalidad que le corresponde, empoderándoles así sobre el propio color de piel. Una vez culminadas estas propuestas ya se puede comenzar con las dinámicas de creación de la compañía y para ello se efectúa la primera de todas, que es el establecimiento de un nombre para la misma. Se determinan diferentes propuestas, pero de todas ellas la que más votos obtiene es la de Valientes, con un total de 7 votos. A partir de aquí, el nombre de la compañía queda reflejado en un remo, simbolizando que todos y todas vamos a navegar hacia una misma dirección y que por tanto tenemos que colaborar en esa actividad de remar hacia la creación de la ópera. Y todo ello relacionado con la canción Olele, Moliva Macasí, para ejemplificar esa importancia de remar hacia una dirección. Finalmente, se efectúa una dinámica performática que sirve para introducir algunas de las profesiones que van a encontrar posteriormente, como es la dinámica de las telas. Se destinan por el suelo del aula diferentes telas y materiales textiles para que el alumnado, mientras va escuchando una música, deambule por el espacio, sienta una relación con los propios materiales y a medida que se le van dando consignas, se aproxime a los mismos para interactuar, oler, tocar y sobre todo generar una performance artística con estos telares. Cerrando con los elementos que ya se han alcanzado en el desarrollo de esta ópera, se puede establecer el tema y la tesis de la misma, la cual va vinculada con la cuestión de las emociones, destacando los conceptos claves que este alumno ha manifestado. Por ejemplo, en cuanto al miedo, la mayoría del alumnado de la clase de 4 años
lo desarrolla con respecto a personajes fantásticos como son el hombre lobo, el propio lobo, la bruja. La felicidad va relacionada con las muestras de afecto y el enfado y la tristeza, en su caso, está ocasionado y o desencadenado por agresiones que sufre. A partir de aquí, y teniendo en cuenta también el nombre de la compañía, Valens, Valientes, si lo recordamos, que ha sido dicho con anterioridad, se crea el propio logotipo, cada menor diseña un modelo y finalmente estos se votan siendo este el elegido. Y en última instancia, para introducir al alumnado en la creación de temas y de historias, se recurre al material StoryCubes para ir creando historias a partir de las imágenes que se ofrecen. A modo de conclusiones, por un lado se destaca que el proyecto LOBA utiliza actividades creativas y colaborativas para integrar aspectos artísticos y educativos, promoviendo un aprendizaje holístico. Este enfoque permite una reflexión profunda sobre el papel de la creatividad en la educación infantil, destacando la importancia de aprender a través del arte y el trabajo en equipo. Los resultados sugieren que el proyecto LOBA promueve el desarrollo social y emocional, transformando el aula en un espacio de aprendizaje significativo. Este tipo de enfoque didáctico fomenta una educación creativa y transformadora, impulsando el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Únicamente me queda hacer referencia a todo el listado de publicaciones que han sido citadas a lo largo de la presentación, darles muchas gracias por su atención y decirles que si tienen cualquier tipo de duda, estaré encantado de resolvérsela a través de los canales que habilita este congreso. Muchas gracias nuevamente.